Antes de ir a la literatura, pasamos por las artes plásticas. Sí, nos vamos a ver una obra de Luciana Rondolini, que es una artista que hace diferentes dibujos, collage, que acá tenemos, sí, y que además hace arte efímero. Y por eso tenemos Esciosas, que el arte efímero tiene un tiempo limitado, ¿no? Entonces, la idea era exponer esas frutas que se fueron pudriendo con el tiempo y finalmente quedó esa carcasa de la cáscara de banana, por ejemplo, con las alhajas, ¿no? Esas fotografías que podemos ver ahí. Así que, si les gusta la obra de Luciana, pueden entrar a Diderot Art, la plataforma digital de arte contemporáneo. Ahí Diderot, si ustedes quieren, le mandan una foto de su casa, te dice a dónde podés poner, te hace un render con las obras. Es lo mismo, son manzanas que son frutas que se están pudriendo, es arte efímero. Y después que queda algo como seco, como de queda eso que vemos, madera. claro, como por ejemplo la cáscara con las joyas, ¿no? Me hace acordar a las bananas que comíamos en la escuelita del general el año pasado, efectivamente. ¿No? Arte efímero fue eso. También fue, ya arte volveremos. Efímero. Bien, y hablando de arte efímero, nos vamos al efímero del sandinismo. Nos vamos a la decadencia del sandinismo y a Nicaragua, ¿no? Daniel Ortega es hoy el dictador de Nicaragua. Desde el 2006 está en el poder, pero no es la primera vez que Daniel Ortega está en el poder. Daniel Ortega presidió Nicaragua entre 1979 y 1990, ¿no? En esa época era la época de la Revolución Nicaragüense. Y fue el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el mismo partido que hoy preside y que hoy gobierna Nicaragua. Centralización del poder, estatización, y en 1990 tuvo que llamar a elecciones. Entrar en un proceso de transición a la democracia. Aceptó llamar elecciones porque pensó que las iba a ganar, pero esas elecciones en 1990 las pierde. Las pierde frente a Violeta Chamorro. Violeta Chamorro fue la primera mujer electa presidenta en toda América Latina, ¿no? Opositora a Daniel Ortega. Ahí la tenemos, a Violeta Chamorro. Y ahí el Frente Sandinista empieza un proceso de decadencia, ¿no? Pierde el poder. ¿Cómo se procesa esa derrota? ¿Cómo el sandinismo procesó esa derrota? ¿Cómo un líder revolucionario, líder que había sido revolucionario, que había estado en el gobierno de la revolución durante 10 años, procesa la pérdida del poder, la derrota? Y Sergio Ramírez, estas son sus memorias. Algo importante aclarar. Sergio Ramírez fue vicepresidente de Daniel Ortega en la época de la revolución, es decir, fue el segundo, fue un líder revolucionario también. Y también fue derrotado en esas elecciones de 1990. Y él dice, bueno, ahí Daniel Ortega y yo seguimos dos caminos separados. Dice, ahí los tenemos, a Daniel Ortega, el de bigotes, y al lado a Sergio Ramírez. Y Sergio Ramírez dice, bueno, yo entendí que estábamos en una democracia, me adapté. Y dice, y yo me di cuenta de eso, dice Sergio Ramírez, porque era diputado. Y porque en el Congreso, de repente, estaba jugando un juego político que era distinto al de la revolución. Estaba jugando un juego político en el cual me tenía que sentar frente a mis opositores, con los que había dado cuenta que lo que se vivía en Nicaragua era un clima político distinto, que ya no era el de la revolución, era el clima político de la transición democrática en el gobierno de Violeta Chamorro. Pero Daniel Ortega, dice Ramírez, no se dio cuenta de eso. Daniel Ortega siguió pensando, viviendo, actuando y haciendo política como presidente del sandinismo como si estuviera en la época revolucionaria. Siguió apegado a esa intransigencia, a ese fundamentalismo que él había tenido durante la época revolucionaria, pero una sociedad democrática que exigía rendición de cuentas, que exigía transparencia. ¿Y qué hacía Daniel Ortega frente a eso? Frente al fundamentalista, a los valores del pasado. Hay una cita que me gustó mucho. Y la imposibilidad no es solo el apego a los valores del pasado, sino lo que estás contando es cómo un grupo con un impulso autoritario se adapta, absorbe o resiste la alternancia. Exacto, ¿no? ¿Cómo no puede? Admitir la legitimidad de que gobierne otro. Esta es la cita que es perfecta, ¿no? Para eso que decís. Sergio Ramírez dice, la fidelidad ideológica a un mundo que ya no existía seguía siendo una obsesión de la vieja guardia. La vieja guardia es esos sandinistas que siguen apegados. La fidelidad ideológica a un mundo que ya no existía, ¿no? Esta imposibilidad para darse cuenta que el mundo a su alrededor cambió. Bueno, esto hoy está llevado obviamente a un extremo en Nicaragua. Hoy Daniel Ortega sigue con una retórica antiimperialista, fundamentalista, intransigente, que lo que hace es recubrir un gobierno que viola directamente derechos humanos, ¿no? Un gobierno donde hay exiliados, presos políticos. Bueno, Sergio Ramírez es un exiliado del gobierno nicaragüense, no puede volver. Donde tenemos presos políticos que antes habían también participado en la revolución nicaragüense. Entonces, me parece que este es un buen ejemplo para pensar. A veces hablamos acá de las utopías retrospectivas, ¿no? Como de la dificultad para darse cuenta que el clima de época cambió
y que a veces hay que ayornarse, ¿no? Ese clima de época. Te dejo una incógnita. Claudia Gil tiene un artículo hermoso sobre eso. Vamos a hablar. Vamos a buscarlo. Muchas gracias, Camila. Muy bueno todo. También lo de las frutas, arte efímero. Nos vamos en un segundo y volvemos para recibir a Carola Gil y a Daniel Vilota, si uno dice, porque Luis Novarecio va a entrevistar a Santi Maratea.